Hola, bienvenidos a Recomiéndame un libro. Yo soy René Morales y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, una de las cosas que más me gustan, y vamos a hablar básicamente sobre surrealismo. Vamos a hablar sobre el origen de la palabra, vamos a hablar de dónde viene, a quién se le ocurrió, a quién, digamos, fue el genio que ocurrió con esta idea que cambió básicamente el concepto del arte. Vale la pena también mencionar que hoy vamos a hablar sobre 5 obras que considero fundamentales para entender el surrealismo, cosas que debemos de leer o de entender para hablar con autoridad o para hablar sabiendo acerca de un tema que básicamente nos interesa a todos. Bueno, vamos a comenzar, pero antes de comenzar me gustaría que se suscribieran al canal, me gustaría que le aplastaran ahí donde dice suscribirse, de esa manera va a estar enterado de lo que hacemos. Me gustaría también que me regalara un like, ya sabe, con la manita hacia arriba, nos sirve un montón, a usted no le cuesta nada. Y me gustaría también, si no fuera mucha molestia, que me comentara en los comentarios de qué quiere que hablemos, qué libros quiere recomendarme o de qué quiere saber. Digamos, yo podría ponerme a investigar siempre fuera relacionado con el mundo de la literatura. Y por otro lado, me gustaría también saber de dónde nos están mirando. Pero bueno, ya no le demos más cuerda a esto porque se puede volver muy, muy largo. Pero vamos a comenzar a hablar de surrealismo. Miren, el surrealismo, o sea, si tuviéramos que hablar formalmente de qué es el surrealismo, pues el surrealismo es un movimiento básicamente artístico, muy ligado al mundo de la pintura y muy ligado al mundo de la literatura. O sea, es un movimiento artístico que se centró en este fenómeno. También podríamos agregar que el surrealismo modificó básicamente el concepto del arte a nivel mundial. Es un movimiento que comenzó en Europa, que se hizo muy popular en Europa, pero tenemos surrealismo prácticamente en todo el mundo. El surrealismo tiene sus orígenes, digamos, en una cosa que se llama el dadaísmo. El dadaísmo es un género que formó un rumano que se llamaba Tristán Exaga, que nació en Rumania, se fue a vivir a Francia y en Suiza se le ocurrió inventar un movimiento que preponderara lo absurdo. Bueno, a partir de este fenómeno nació el surrealismo. Pero si tuviéramos que decir, bueno, en estos tiempos tan peculiares del surrealismo, en los años 20, ¿qué estaba de moda en Europa? Y pues tendríamos que decir que Freud era una cosa que estaba muy de moda y que como todos sabemos sigue estando. Y entonces el surrealismo, así como el dadaísmo abreva del absurdo, el surrealismo abreva formalmente de las obras de Freud, básicamente de la interpretación de los sueños, el primer libro. Entonces digamos que el surrealismo es una escuela artística íntimamente ligada a lo onírico y ligada también al subconsciente, dos temas que son básicamente de la psicología o del psicoanálisis. Y pues sí, ahí está. Esto espero se haya entendido más o menos mi explicación. Y vamos a recomendar 5 libros que yo creo que son fundamentales. El primer libro, que se consigue en siglo XXI, se llama Los manifiestos surrealistas. Antes de cualquier cosa, antes de que sigamos diciendo es que es surreal o esto es surreal, antes tendríamos que entender qué es el surrealismo. Y no hay nada más importante para entender el surrealismo que comenzar a leer sus manifiestos. El primer manifiesto surrealista apareció el 15 de octubre de 1924, está publicado por André Breton y tendríamos que decir que hay varias personas que acompañan este manifiesto. Recordemos que los manifiestos también vienen de Émile Zola, este gran artista del naturalismo francés. Y vale la pena mencionar que hubieron muchas personas que acompañaron, pero seguramente el segundo manifiesto, uno de los más importantes, eh, lo hizo Paul Eluard, se publicó en 1929 y hay un libro que incluye todos los manifiestos de André Breton, que básicamente son dos. Uno muy ligado al mundo de lo onírico, muy ligado al mundo de los sueños, el primer manifiesto, muy ligado al mundo del Partido Comunista y vale la pena decir que también el surrealismo tenía ciertas condiciones sociales interesantes. Dentro de las personas que firmaron ahí está Luis Aragón en el primer manifiesto, Paul Eluard, Miró y un montón de artistas que se hicieron partícipes de este movimiento. Dentro del segundo manifiesto, más allá del sentido psicoanalítico que tiene el surrealismo,
prácticamente muchas personas se unen a el movimiento trotskista y se vuelve un movimiento casi marxista. Y entonces yo creo que el primer libro que hay que leer es Los Manifiestos Surrealistas. Vamos después de esto a hablar sobre un libro que yo amo, de Robert Desnos, o Desnos, como ustedes consideren que se debe pronunciar, si en español o en francés, y se llama A la misteriosa y las tinieblas, un libro publicado por Editorial Hyperion y que es extrañísimo. Es un libro que Robert Desnos escribió y publicó en un campo de concentración, y es un texto extrañísimo porque está lleno de esperanza, habla mucho sobre la vida, habla mucho sobre lo hermoso que se está viviendo a partir de estar en un campo de concentración. Tiene ciertas bellezas ligadas básicamente al surrealismo y verdaderamente vale la pena conocer. Robert Desnos es uno de los principales autores que publicaron en este fenómeno. Nos vamos con el siguiente libro que se llama El Paseante de París o El Caminante de París. Yo lo leí en francés, que se llama Le Paysan de Paris, y es un libro pues, básicamente surrealista, escrita por Louis Aragon, publicado en 1926 en edición Gallimard, y que se consigue básicamente pues, en varios lugares. Está dedicado originalmente al pintor surrealista también André Masson, que es un verdadero genio. Ojalá en algún otro video hablaremos sobre pintura surrealista. Y pues nada, es la idea de una persona que intenta pues conocer el París de los años 30, el París de la libertad, el París que tiene todavía estas reminiscencias del siglo XIX, pero es muy, muy bonito, nos lleva a la ópera, nos lleva a los distintos parques, conocemos a descripción básicamente con unos ciertos tintes realistas, los espectáculos y la vida que se está transformando en el París del principio del siglo XX. Vale la pena conocerlo. El Paseante de París, así está publicado. Y ahora nos vamos con una joya, una de las cosas que a mí particularmente me gustan muchísimo. Es una novela autobiográfica de André Breton que se llama Nadja, publicado en 1928 y vuelto a publicar en una segunda edición revisada en 1962, y que básicamente nos habla sobre el encuentro inesperado entre el autor y la joven Nadja, quien ejerce sobre él una fascinación increíble. Posiblemente es un texto dedicado al amor, porque el amor juega un papel importante en el surrealismo y que reflexiona sobre muchas cosas. O sea, creo que pasa de un tema básicamente de uno a otro, y la palabra Nadja viene de la palabra placer, de la palabra el principio del placer, así lo explica dentro del libro. Y pues creo que es un gran momento. Creo que también, a pesar de que el surrealismo es un género muy relacionado con la poesía, también tendríamos que decir que hay grandes, grandes novelas. Y vale la pena mencionar que es un experimento ligado formalmente entre la forma y la escritura, una novela muy experimental. Yo creo que es un texto que deberían de leer cualquier persona que quiera o que esté interesado en conocer lo que es el surrealismo. Pero ahí está, esa es la recomendación número 4. Y nos vamos con un libro que yo cuando lo leí me voló la cabeza. Se llama El Pesanervios. Es un libro de Antonin Artaud, un poeta francés también muy ligado al mundo del surrealismo. Y es extrañísimo porque es el primer libro de poesía de Antonin Artaud. Es un libro muy peculiar, muy ligado también al mundo de los sueños. Recordemos que Artaud al final dejó el surrealismo, pero siempre estuvo, digamos, ligado a esa libertad que te daba el mundo del surrealismo. Yo creo que dentro de la poesía contemporánea, dentro de la poesía surrealista, este libro, que también es un libro dedicado al amor, dedicado al hecho de haber conocido a su primera esposa, nos permite, pues sí, conocer gran parte del sentimiento de Artaud, gran parte de la libertad que él tenía, gran parte incluso de los demonios que llevaba dentro. Y El Pesanervios es pues un texto fundamental. Yo creo que si en algún momento nos damos la oportunidad, volveremos a hablar de Artaud dentro del canal, porque nos encanta y porque nos parece un gran, gran genio de la literatura francesa. Y bueno, ahí está, les dejé 5 libros, les expliqué qué es el surrealismo, y me gustaría, así a modo de contraparte, que me regalara un like, que se suscribiera al canal y que me comentara qué le pareció, de qué más quiere que hablemos y de dónde lo están viendo. Y ahí está.
hablamos de surrealismo para comenzar la semana.